Evangelio de mayo 2014 del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero, como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí yo no lo echaré fuera. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos pues toda la semana con este tono eucarístico que nos dio desde el domingo, en la lectura del Evangelio, y ahora continuamos explorando el capítulo 6 del Evangelio de San Juan. El Señor está revelándonos, le está revelando al grupo de judíos que lo siguieron por haber comido de la multiplicación de los panes, el pan gratis. Él está diciendo cuál es el verdadero pan, lo verdaderamente valioso por lo que tenemos que trabajar todos. Yo soy el pan de la vida. Y nos viene a explicar varias cuestiones cristológicas. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. No se refiere ciertamente el Señor a el hambre material o a la sed de líquido, a la sed justamente de la fe, de la necesidad más profunda que tú y yo tenemos, al hambre de infinito. Y como decía Blaise Pascal, tenemos hambre de infinito en lo más profundo de nuestro ser. Y sin embargo, dice el Señor, ya se los he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí. Y aquí hay una parte muy importante. No es solo contemplar al Señor como lo contemplaron estos miles de judíos, porque del contemplar al Señor e inclusive de leer al Señor a creer en Él hay un brinco, hay un salto cualitativo muy importante que se llama fe. Por eso el Señor refiere: aquel que me da el Padre viene a mí. Es decir, aquel a quien Dios Padre envía el Espíritu como preparación para poder nosotros acercarnos al Señor. Al que viene a mí yo no lo echaré fuera. No he bajado del cielo a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y cualquiera de nosotros podríamos entrar en esa misma dinámica. No tenemos vida que nos da Dios para hacer nuestra voluntad, sino estamos llamados a hacer la voluntad del Padre, que es el que nos da la vida. Más aún, el Señor Jesús nos aclara en qué consiste esa voluntad. La voluntad del que me envió, es decir, de Dios Padre, es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día. Y esa es una expresión tan hermosa y tan cierta. Cierta primero porque viene de la verdad, de aquel que es la verdad, de Jesucristo, verdadero hombre y verdadero Dios. Y hermosa porque te compete a ti y me compete a mí. Si nosotros hemos sido bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es porque se nos ha dado con el Señor Jesucristo. El Padre nos ha dado con Él. Y el compromiso de Él como Hijo es que no nos perdamos ninguno de nosotros, sino que ser resucitados, que nos resucite en el último día. ¿Y cómo vamos a ser resucitados y cómo vamos a poder llegar a la presencia del Señor? Dice, la voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite. Tenemos nosotros pues que contemplar al Señor Jesús. Tenemos que conocerlo para poder creer en Él. No se ama lo que no se conoce. No se estima lo que no se conoce. ¿Dónde lo vamos a conocer?
principalmente en las Escrituras, en la Sagrada Escritura, en los Evangelios, pero de una manera misteriosa e íntima en la Eucaristía. Por eso es tan importante que nosotros nos podamos acercar el día de hoy. Les vuelvo a rogar, como se lo he hecho el día de ayer y antier. Es necesario que vayas hoy o esta semana a comulgar, a recibir el cuerpo del Señor. A eso nos pide, a eso nos invita. No echemos en saco roto su gracia que se ha derramado en nuestros corazones. Antes bien, aun si tenemos dificultad, pidámosle al Señor: Señor, soluciona este problema que tengo. Permíteme recibirte. Y si el problema que tuvieras es tal que sacramentalmente no lo puedes resolver inmediatamente, confía en el Señor. De todas formas, pídele: Señor, ven a mi corazón. No pases este día junto a mí sin detenerte. Que Dios les bendiga.